Bienvenidos a todos a este nuevo capítulo de mi podcast. Si estás escuchando esto es porque seguramente eres un estudiante de la facultad en la que yo afortunadamente puedo colaborar. Probablemente estás siguiendo los diferentes hashtags aquí en la red social o estás simplemente encontrando este podcast porque tiene una temática relacionada con la ingeniería. Normalmente yo hago estos capítulos de podcast dirigidos a mis estudiantes como candidatos al grado de ingeniería, ya sea en el propio nivel o en el posgrado. Y en esta ocasión no vamos a hablar de ecuaciones diferenciales ni termodinámica, ni de fórmulas de ninguno de los libros de texto. Hoy vamos a hablar de algo mucho más trascendental. Vamos a hablar de tu supervivencia profesional. Hoy quiero hacerles una pregunta directa y quiero que la tengan en mente durante todo este capítulo. ¿El título de ingeniería que estás trabajando por obtener va a caducar antes de que termines de cursarlo? La ingeniería, tal como la conocieron tus padres o tus abuelos, está desapareciendo, está muriendo desde el punto de vista académico y profesional. Y eso es una excelente noticia. Estamos pasando de ser calculadoras humanas a ser arquitectos de sistemas complejos. Hoy vamos a explorar tres fronteras de la ingeniería que van a definir sus próximos 3 años de carrera: la inteligencia artificial, la bioingeniería, y presten mucha atención porque al final de este capítulo la clase no termina, se traslada a LinkedIn. He publicado un post en el que van a escuchar o estarán ya escuchando este audio. Y la tarea, la semillita de este capítulo, su verdadera prueba de esta semana será entrar y debatir. Lo que buscamos son argumentos, quiero que me lleven la contraria y quiero que debatan entre ustedes. Y no me refiero a usar ChatGPT para que les resuma un PDF antes del examen. Hablo de diseño generativo. Hasta hace muy poco, el trabajo de un ingeniero, vamos a pensar en un ingeniero civil, un ingeniero mecánico o un ingeniero de software, consistía en pasar el 80% de su tiempo haciendo cálculos repetitivos, optimizando estructuras o escribiendo líneas de código estándar, y solo el 20% pensando en el problema real. Al día de hoy, un software de diseño generativo puede evaluar 50,000 variaciones del chasis de un automóvil en lo que ustedes tardan en tomarse un café. Encuentra geometrías que a un humano jamás se le hubieran ocurrido, estructuras que parecen huesos alienígenas, más ligeras y más resistentes que cualquier cosa que esté en nuestros manuales. El software, la inteligencia artificial, ya está programando módulos enteros de código. El otro día estábamos en la clase de programación para ingeniería y nos pusimos a comparar cómo era antes una clase de programación y cómo es ahora. Prácticamente cualquier ejercicio que encuentres en un libro de texto tradicional de programación, tú lo puedes resolver en 2 segundos usando ya sea Gemini o ChatGPT. Basta con incorporar al prompt el planteamiento de un problema, digamos, desarrollar un ciclo que recorra una serie de elementos en una lista e imprimirlos en pantalla. Eso se hace ahora en un par de segundos.
Y entonces, si el sistema de cómputo calcula más rápido, diseña con más eficiencia y programa prácticamente sin errores de sintaxis, ¿para qué son necesarios los ingenieros en la actualidad? Aquí está la clave. La inteligencia artificial no sabe qué problema resolver, no tiene ética, no entiende el contexto social de un puente que conecta a una comunidad marginada, no comprende el impacto ecológico a largo plazo de un nuevo polímero. El ingeniero del futuro no es el que da las respuestas, es el que sabe hacer las preguntas correctas. Es el director de la orquesta. Por lo tanto, si tu única habilidad es graduarte y saber aplicar una fórmula, estás frito. Si tu habilidad es entender el sistema, cuestionar a la inteligencia artificial y tomar decisiones éticas y estratégicas, tendrás muchos años de prosperidad profesional. Pasemos a la segunda frontera. Durante décadas hemos diseñado la tecnología bajo una premisa muy simple. De un lado está el mundo físico y del otro el mundo digital. La electrónica tradicional y los sistemas que diseñábamos vivían encerrados en cajas de plástico o metal, esperando a que un humano presionara un botón. Pero el futuro de la ingeniería es la fusión ciberfísica. Esa frontera entre el software y el mundo real ha desaparecido por completo. La línea que separaba el mundo digital y el mundo físico está cada vez desvaneciéndose más y más. Hablemos de la robótica de enjambre y la computación neuromórfica. Ya no estamos programando brazos robóticos ciegos en una línea de ensamblaje. Ustedes, los futuros ingenieros electrónicos, de sistemas, robóticos o mecatrónicos e industriales y automotrices, están diseñando redes de miles de microrobots autónomos que se comunican entre sí en tiempo real, aprendiendo de su entorno sin intervención humana. Estamos fabricando chips que ya no usan arquitectura clásica, sino que imitan las redes neuronales del cerebro humano a nivel de hardware, procesando señales analógicas y digitales simultáneamente. Y esto cruza hacia nosotros mismos. Las interfaces cerebro-computadora ya no son un guión de una película de ciencia ficción. Hoy, el diseño de hardware electrónico y los sistemas embebidos están traduciendo impulsos neurológicos a líneas de código, permitiendo que en una persona se realicen los controles de una prótesis robótica solo con pensarlo, con concentrarse en cierto movimiento específico, o que reciba retroalimentación sensorial directa en su corteza cerebral. El otro día fui testigo de cómo una silla de ruedas puede ser manipulada por el paciente a bordo, cuadrapléjico, haciendo que la silla de ruedas avance a partir de la actividad cerebral del paciente, avance, retroceda, vuelta a la izquierda, vuelta a la derecha, subir o bajar velocidad, etc. Todo sin el movimiento tradicional de los brazos, únicamente a partir de la actividad cerebral. Pero aquí viene el problema, el lado oscuro que los libros de circuito no nos cuentan. Cuando nuestros sistemas, nuestros sensores y nuestros algoritmos se integran literalmente al cuerpo humano o controlan infraestructuras críticas a nivel neuronal, un error o un conocido como bug, un simple desajuste en la compilación o un cortocircuito, ya no significa que se congele la pantalla, ya no significa ese famoso pantallazo azul del sistema operativo.
significa parálisis, significa un daño físico directo a la persona en cuestión. Entonces, a partir de lo anterior, es lo siguiente una pregunta. ¿Estamos los ingenieros listos para asumir que nuestro código y nuestros diseños electrónicos ya no operan máquinas, sino que son susceptibles de fusionarse con la vida humana? Yo creo que muchos siguen programando como si un error solo costara reiniciar el sistema. Y eso nos lleva a una tercera y más controversial frontera, una que golpea directamente a los que están estudiando ingeniería en sus diferentes ámbitos: la autonomía y el dilema de la caja negra. Jóvenes, vamos a ser brutalmente honestos. Un diseño automotriz moderno ya no es una obra de ingeniería mecánica. Es un centro de datos sobre 4 ruedas. Un auto de combustión antiguo tenía 0 líneas de código. Un vehículo autónomo de hoy tiene más de 100 millones de líneas de código. Y ustedes van a ser los responsables de escribirlas, validarlas y mantenerlas seguras. Pero hablemos del verdadero elefante en la habitación: la toma de decisiones letales delegada a un software. Y por mencionar un caso real, actualmente existe un debate muy profundo y muy complicado porque los automóviles autónomos están viéndose en ciertos momentos en la obligación de tomar una decisión respecto de la seguridad del conductor a bordo o de la seguridad de los peatones afuera. Es decir, imagínate que vas en un automóvil completamente autónomo y el vehículo en su autonomía tiene que tomar la decisión de atropellar a algún peatón, que puede ser un adulto, un niño o lo que sea, o un grupo de personas, o desviar el camino con el riesgo inminente de caer en un barranco. ¿Qué decisión habría de tomar el vehículo? Es una pregunta, es una pregunta ética y moral. Y ya no hablemos de la decisión que tomaría en ese caso un conductor humano, porque la respuesta aparentemente sería lógica en el sentido de salvarse a sí mismo primero. Pero, ¿qué decisión habría de tomar un vehículo autónomo a partir del software que lo gobierna, y con fundamento en qué tomaría una u otra decisión? ¿A qué línea de código le darías prioridad como diseñador desde el área de ingeniería? ¿A la línea de código que salve al conductor o a la línea de código que salve a los peatones? Antes, estas eran preguntas para los filósofos. Hoy son variables y condicionales en un entorno de desarrollo. Ustedes van a tener que programar la moralidad. Y peor aún, ¿qué pasa cuando la inteligencia artificial que controla ese vehículo toma decisiones de caja negra, usando redes neuronales profundas que ni siquiera nosotros como diseñadores podamos auditar o explicar en un juicio? El ingeniero moderno y el ingeniero del futuro tendrá que programar para la autonomía, pero también para la ética. El ingeniero del pasado programaba para la eficiencia. Hablemos de eficiencia energética, eficiencia mecánica. El ingeniero del mañana, es decir, ustedes, van a tener que programar para la ciberseguridad, para la humanidad y para
la preservación de la vida con fundamento ético y moral. Porque un hackeo a una flota de 10.000 vehículos autónomos no es un problema de servicio al cliente, es un arma destructiva masiva. ¿Tienen la madurez mental para entender que sus teclados y soldadores tienen el impacto de un arma cargada? Bien, para terminar les dejo esta semillita para el debate en LinkedIn. Pregunta número 1 sobre inteligencia artificial y diseño. ¿Crees que en 10 años la inteligencia artificial reemplazará la escritura de código y el diseño de circuitos básicos, dejando solo a los ingenieros de sistemas o electrónica que sepan integrar arquitecturas? Pregunta número 2 sobre la fusión ciberfísica. Si diseñas un marcapasos inteligente o un implante neuronal y este dispositivo es hackeado por alguna vulnerabilidad en el código, ¿debería el ingeniero de diseño ir a la cárcel? ¿O es responsabilidad de la empresa? ¿O es responsabilidad de el paciente? ¿O debería simplemente tomarse como anécdota y ser una sugerencia para futuros diseños, dejando la muerte del paciente como antecedente nada más? Pregunta número 3 sobre la autonomía automotriz y la robótica. Si tuvieras que programar un algoritmo, un diseño de software para un vehículo autónomo, particularmente el módulo en el caso de un accidente inminente. Pregunta: ¿el código debe priorizar la vida del conductor que compró el auto o minimizar el número total de muertes, aunque implique sacrificar al conductor? Les dejo estas 3 semillitas, estas 3 preguntas. Asegúrense de participar y seguimos con el debate. Yo soy Ernesto Ríos Willers desde la ciudad de Saltillo, Coahuila, México, por la ciencia y cultura.